Hola, damas y caballeros, bienvenidos al canal Tecno Educador 2020. Mi nombre es René Mauricio Ortega González. Voy a explicar un tema relacionado con el Word, como es el trabajo con las sangrías. En este momento tengo un documento para poder trabajar. Le estoy dando un zoom para que nos demos cuenta del tamaño de hoja que tiene. Si voy a la opción formato y luego le digo tamaño, el tamaño de la hoja sería A4. Le voy a dar un tamaño carta para que así entonces podamos apreciar este documento dentro de este tamaño de hoja. Le voy a dar un zoom de un 50% y explicar que el trabajo con sangrías tiene relación con documentos que se han escrito a nivel de prosa y significa darle dentro de lo que es un párrafo una serie de espaciados al principio de cada línea o también al interior de algunas que van a continuación dentro del párrafo. Aquí nos damos cuenta que tenemos un documento con un título, un subtítulo y tenemos a lo menos 6 párrafos en este momento. Bien, para poder trabajar el tema de la sangría, lo primero de todo es considerar la regla que está en la parte superior al editor de texto de Word, en este caso, y también nos encontramos con que esta regla está ubicada en la parte inferior de lo que es el menú de opciones dentro del Word 2016. Yo puedo hacer aparecer o desaparecer la regla. En este caso, si voy a la opción vista, voy dentro de un panel de opciones, aparece en uno de ellos regla y aparece al costado izquierdo un cuadrado con un visto bueno. Eso significa que está activa la regla en este momento frente a este documento. Aquí hay un rectángulo blanco que dice y que indica el significado de la regla, muestra reglas junto al documento. Permite ver y establecer tabulaciones, mover bordes de tabla y alinear objetos en el documento. Esa es la finalidad de usar la regla. También permite medir otros elementos. Nos encontramos entonces con reglas en la parte superior del documento y también en la parte izquierda del documento. En este caso, para poder trabajar todo el tema de las sangrías, nos sirve la parte superior, la regla que está en la parte encima del editor de texto de Word. Bien, nos fijamos bien que la regla que está en blanco es la que vale, la que está enmarcando el documento en sí, en el costado izquierdo, en el costado también derecho, y va entre aproximadamente el 0, la regla que está en blanco, hasta el 15,5. Y ahí nos damos cuenta que donde está el 0 existen una serie de iconos, unos triángulos, y una especie de cuadrado o rectángulo que está en la parte inferior. Y al costado derecho nos encontramos con un triángulo mirando hacia arriba. Para poder acercar y poder hacer entender esto, si vamos, por ejemplo, al icono o los iconos que están al inicio de la regla en el sector en blanco, nos encontramos con que hay un triángulo mirando hacia abajo que significa sangría de primera línea. Ya vamos a explicar en qué consiste esto. Un triángulo mirando hacia arriba que viene a continuación que significa sangría francesa. Y luego el cuadrado o rectángulo muchas veces que se aprecia debajo de estas dos figuras, de estos dos triángulos, es lo que se denomina sangría izquierda. Eso, insisto, en el costado izquierdo de la regla donde está en el sector en blanco, en el sector 0. Después se marca el sector 1. Bueno, si vamos al otro sector, al sector derecho, nos encontramos con que la regla llega hasta el 15,5 aproximadamente y nos encontramos con un icono de un triángulo mirando hacia arriba que significa sangría derecha. Bueno, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja todo esto? Nos vamos a ir al Word nuevamente, al documento de historia de la ciencia que aquí aparece como título. Y primero que todo indicar que para poder trabajar la regla tenemos que marcar. Entonces, eh, voy a marcar en este momento para que nos demos cuenta el primer párrafo. Ya sabemos que si vamos al costado izquierdo del primer párrafo, aparece la flecha propia del mouse mirando hacia la derecha y le doy un doble clic y luego aparece marcado este párrafo. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer en este momento? Voy a darle un zoom para que nos demos cuenta bien de la operación que vamos a hacer. Y si llevo entonces en este caso el puntero al sector superior de la regla, me doy cuenta de que en la parte del triángulo mirando hacia abajo, donde se lee sangría de primera línea,
Ahí entonces yo le voy a dar un clic sin soltar y voy a llevar con mucho cuidado, sin soltar, insisto, este icono dentro del número 3 de la regla en el sector en blanco. Y nos fijamos cómo el computador comienza a dar ciertos espacios solamente en la primera línea de este párrafo, y ahí suelto. El párrafo aún sigue marcado en este momento y me doy cuenta que en la primera línea, insisto, existe un espaciado, sería la sangría en este caso, de primera línea, y el resto del texto, el resto del párrafo queda alineado siempre hacia la izquierda en este caso. Bueno, ahí tenemos entonces la aplicación de la sangría de primera línea. Pero destacar también lo siguiente: si yo por ejemplo voy al segundo párrafo, le voy a dar un clic aquí en el segundo párrafo, me doy cuenta que en la barra de la regla ya no aparece esa sangría en el número 3 de la regla. A ver, voy a ir al párrafo anterior, le doy un clic en cualquier sector del párrafo anterior, ahí me doy cuenta que sí está dada la sangría de primera línea para ese párrafo, pero para el resto del documento no. Ahí marqué el párrafo siguiente y este no lo tiene. Por lo tanto, es muy importante considerar que la sangría solamente se da a aquel sector dentro del documento que el usuario haya marcado. Por ejemplo, voy a marcar en este momento de nuevo, pero el párrafo siguiente. Voy a marcarlo nuevamente acá, le doy un doble clic, se marca el párrafo completo, y en este caso voy a dar, fíjense ustedes, aquí sangría que se denomina francesa. Es el triángulo que está mirando hacia arriba y que está debajo de ese triángulo que en un principio ya manejamos, que es la sangría de primera línea. Fijarse cómo voy a, ahí tengo que tener mucho cuidado, motricidad fina en ese caso. Llevo el puntero a la sangría francesa, le doy un clic sin soltar y fijarse cómo estoy llevando este icono del triángulo hacia arriba, y justo también abarca o toma el cuadrado que está debajo de ese triángulo. Y bueno, ahí me está formando una sangría francesa, por ejemplo, en el número 4 de la regla. Suelto y me doy cuenta que la primera línea ha quedado exactamente igual, pero se le ha dado espaciado al resto de las líneas que están dentro de este párrafo. Eso sería la sangría francesa. Bueno, insisto, todas estas operaciones se aplican básicamente a nivel ortográfico con los documentos en prosa. Bueno, ¿y en qué consistirá entonces el resto de los iconos? Bueno, recordemos, si yo marco cualquier otro sector del documento, todo volvería a mostrarse como estaba en un principio, ubicado en el número 0, estos iconos que se muestran al costado izquierdo de la regla en el sector cuando comienza en blanco ahí. Y también lo mismo, ¿no es cierto?, el triángulo mirando hacia arriba que está en el sector derecho de la regla, que está en el sector en blanco. Insisto, en este otro párrafo nuevo, que está a continuación del anterior, que le apliqué sangría francesa, voy a marcarlo. ¿Para qué? Para poder entonces ver en qué consiste ese cuadrante que aparece debajo de esos triángulos ahí en la regla. Y miren lo que dice sangría izquierda. Bueno, ¿en qué consiste la sangría izquierda? Teniendo el documento marcado, el texto marcado, el párrafo marcado, voy a llevar el puntero donde se lee sangría izquierda, le voy a dar un clic sin soltar y voy a llevar, fíjense, ese cuadrante donde se lee sangría izquierda, y miren cómo arrastra también los triángulos que están mirando hacia abajo y también hacia arriba, o sea, la que era sangría de primera línea y sangría francesa. Pero a la larga en este momento estoy trabajando la sangría izquierda. En otras palabras, la sangría izquierda no sería ni más ni menos que sería en este caso el margen izquierdo. Lo voy a dejar ahí en el 2,5 para ese párrafo que he marcado. Lo suelto y ahí entonces me queda este párrafo con margen en el 2,5 de la regla. Puedo tomar también, al contrario, el otro icono que está al otro sector de la regla, al sector derecho, y miren lo que dice ahí, sangría derecha. Y estando el texto marcado, sencillamente ahí lo voy a dar un clic sin soltar y voy a llevar este triángulo dentro de la regla hacia el sector en blanco en el número 12. Y fijémonos bien cómo está cambiando, en otras palabras, el margen derecho desde el 15,5 hasta el número 12. Voy a soltar acá y eso es lo que resulta. Ahí aparece el texto marcado. Voy a ir un poco hacia abajo para que nos demos cuenta del cambio. Como digo, estas sangrías se aplican solamente si he marcado previamente parte del documento o el documento completo.
Bueno, aquí ha aparecido una segunda hoja porque con los espacios que habían bajo este texto, obviamente, y con todas las modificaciones que se han producido, todo el espaciado que está en la parte inferior tiene que haber pasado entonces a la segunda hoja. Voy aquí a eliminar en la última línea, a ver si voy a la opción esta de insertar, y dentro de insertar aparecen, no, perdón, en inicio, y aparecen esta opción de mostrar u ocultar. Entonces aparecen algunos iconos de caracteres ocultos. Estos son los que están pasando hacia el documento anterior. Los voy a eliminar. Ahí estamos. Y ahí queda solamente una hoja. Bien, siguiendo con el tema de las sangrías. Recordemos lo siguiente. Primero, para poder dar lugar a una sangría, ya sea de primera línea, francesa, izquierda o derecha, se debe marcar parte del documento para aplicar lo que el usuario desee. En segundo lugar, es importante saber bien aplicar las sangrías. Obviamente las sangrías tienen un propósito. El propósito más que todo de la sangría de primera línea es aplicarse en un documento en prosa para dar ciertos espaciados en la primera línea de un texto o de un párrafo. Como en este caso, ¿no es cierto?, en el segundo párrafo donde se muestran varios espacios que están hacia la derecha. Pero considerar lo siguiente, si yo voy a la opción mostrar o ocultar, ¿cuál es la característica de la sangría? La sangría no consiste en dar espacios al principio de una línea. No, la sangría, por medio de este trabajo de la regla, hace que el texto en la primera línea se corra hacia la derecha y se da un espaciado en cierta manera natural. Lo que indicaba recién es, por ejemplo, si yo fuera al primer párrafo de este texto y si le diera espaciado para hacer simular de que hay una sangría. Bueno, puede ser, puede resultar, pero no sería lo ideal, no sería lo correcto. Si me doy cuenta, en este caso allá arriba, el triángulo mirando hacia abajo, es decir, sangría de primera línea, en este primer párrafo, sencillamente ahí no sufre modificación. Sin embargo, en el segundo párrafo, ahí obviamente hay una modificación clara de que la sangría de primera línea está en el número 3 de la regla. Siguiendo también con la explicación, aquí en este otro párrafo, cuando dimos sangría francesa, fíjense, la primera línea se mantuvo igual. La sangría primera línea no varía, pero la sangría francesa significa que en las líneas siguientes, dentro de este párrafo, segunda línea en adelante, ahí se le da un espaciado al texto hacia la derecha. ¿Para qué servirá esta sangría francesa? Bueno, dentro de este espaciado se podría colocar, por ejemplo, una imagen, como ya lo hemos visto en sesiones anteriores. Pero, ¿qué otra aplicación tendrá? Bueno, eso es un tema que el usuario también podría descubrir. Y luego también, si voy a la opción esta de este otro párrafo donde dimos sangría izquierda, básicamente la sangría izquierda es darle un margen izquierdo al documento, ¿ya? Y la sangría de tipo derecha es también darle un margen derecho a este documento. Para finalizar, tener en cuenta de que en este momento hemos trabajado el documento que estamos apreciando sin una justificación, es decir, sin alinear los textos a la izquierda o a la derecha. A la izquierda el texto está completamente alineado, pero a la derecha no lo está. Es decir, no se muestra un orden continuo dentro de los párrafos en el margen derecho. Sí tiene una sangría derecha, por ejemplo, en el párrafo que ya trabajamos. Si quisiéramos justificar el documento completo, bueno, sencillamente marcamos con un triple clic, ahí lo estoy haciendo, y luego voy a la opción de justificaciones que aparece en este sector de inicio, donde están los 4 tipos de justificaciones, y le doy justificación que se denomina justificar control J. Permite distribuir el texto de forma homogénea entre los márgenes. Ahí le voy a dar un clic y nos fijamos bien cómo se justifica. Voy a quitar los caracteres ocultos y me doy cuenta, ¿no es cierto?, cómo se justifica el texto tanto a la izquierda como a la derecha en los márgenes izquierdo-derecho. Considerar que en el párrafo donde cambié el margen izquierdo o derecho, ahí también este párrafo se justifica, se alinea tanto a la izquierda, ya lo estaba, pero también a la derecha dentro de los márgenes que han sido dados de manera específica para este párrafo. Bueno, esa es la aplicación entonces que se le da a este tipo de operaciones, la de las sangrías. Otro aspecto a considerar sería el siguiente. Yo, por ejemplo, puedo decir, a ver, voy a deshacer lo que he hecho, voy a deshacer todas las sangrías que se han realizado
¿Qué significa esto? Por ejemplo, voy a ir al párrafo segundo y con mucho cuidado voy a deshacer esta sangría de primera línea. Me tomo de este icono que está con el triángulo mirando hacia abajo y lo coloco justo alineado en el sector 0 de la regla. Voy a ir a este otro párrafo, lo marco con un doble clic y voy a tomar la sangría de tipo francesa y lo voy a llevar también al sector 0 de la regla. Ahí quedó tal cual como estaba. Voy a seleccionar este otro párrafo, ahí se marca completo y voy a cambiar la sangría de tipo derecha que le di en un principio. Y aquí también la sangría, perdón, la sangría izquierda que le di en un principio y ahora la sangría de tipo derecha. ¿Ya? Ahí entonces aparece esto completamente eh, original como estaba en un principio. Bueno, solamente me faltaría, voy a dar acá un clic a los caracteres ocultos, sacar esta parte de los espacios que di en la primera línea. Aquí voy a borrar todos estos espacios con la tecla de retroceso, lo estoy haciendo en este momento. Y así ha quedado el documento aparentemente como estaba en un principio cuando lo comencé a trabajar. Voy a dar un zoom para poder entonces demostrar a cada uno de los presentes, de los que está viendo esta sesión, cómo puedo trabajar entonces sangría de primera línea, por ejemplo, para todo el documento. Bueno, en este caso yo el documento completo lo voy a marcar con un triple clic. Ahí se ha marcado con un triple clic en el sector izquierdo del texto. Y en este momento yo puedo decir, a ver, quiero darle absolutamente a todos los párrafos sangría de primera línea. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? También va a tener sangría de primera línea los títulos. Por lo tanto, lo que puedo hacer mejor es desmarcar esto y marcar desde el primer párrafo. Aquí va a tener que ser con un clic sostenido hacia abajo. Ahí lo estoy marcando. Ahí ha quedado marcado el documento completo. Voy a proceder de nuevo. Voy a marcar entonces desde el primer párrafo hasta el último. Ahí está. Y luego digo, voy a dar a todo este texto marcado sangría de primera línea. Sangría de primera línea, voy ahí con mucho cuidado. Ahí se está viendo el icono. Se está también marcando con el puntero del mouse. Voy a dar sangría de primera línea en el número 4,5 de la regla. Y fijarse cómo todos los párrafos han cambiado, han variado con sangría de primera línea en el 4,5 de la regla. Voy a soltar y ahí queda todo el documento ordenado con un mismo tipo de sangría. Ya no será un párrafo con una sangría, otro párrafo con otra sangría, no, todo el documento queda alineado rápidamente como el usuario lo desea con el tipo de sangría de primera línea en el número que se quiera dentro de la regla. Bueno, y después voy a marcar el título, Historia de la Ciencia, lo voy a centrar. El subtítulo también lo voy a centrar y así entonces puedo trabajar estos documentos de manera rápida utilizando la regla y utilizando en este caso las sangrías. Bien, este ha sido el canal Tecnoeducador 2020 con René Ortega González. Espero que esta sesión haya sido de utilidad, que haya servido el trabajo de las sangrías de manera práctica con la regla y nos veremos en otra sesión, Dios mediante. Muchas gracias, adiós.